Gracias, Dios Padre. Buenas tardes. Dios bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Déjeme pasar esto de acá para acá. Enudio, Dios te bendiga bien, ¿y tú? Gracias a Dios, bien. Oh, Mayra, Dios te bendiga. Oh, Mayra, yo tengo una música bien bajita aquí en mi casa. No se oye, ¿verdad? Te adoro, Dios. Vamos a orar. Voy a hablar de Él te ama. El tema de hoy es que Dios te ama. A ver. Sí, porque el problema es que después tengo que ponerle, no tengo derecho de música, qué sé yo qué. All right. Vamos a presentarnos ante el Señor. Amado Dios, Padre Santo, Dios de misericordia, vengo ante tu presencia en el nombre del Señor Jesús, dándote las gracias por este día hermoso, mi Dios, y nos unimos para decirte que te amamos, que tú eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo, y te pido que el Espíritu Santo sea a través de mí, hablando de esto, de este tema tan importante y dándole las citas a las personas para que puedan entender que Dios nos ama. Que la gracia de Dios es conocer que Dios te ama y que te amó desde antes de la fundación del mundo. Escucha nuestras oraciones y contéstalas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Déjame buscar mi lupa. Ok. No, ayer tengo un tema bien interesante. Quiero leer esto. Ok. Primeramente, lo que quiero decirte es que Dios te ama. Period. No importa lo que tú estés haciendo. No importa. Él te ama. Tú eres la máxima creación de Dios. Después que Él creó todas las cosas, lo último que creó fue al hombre y a la mujer. Y dice la palabra que los hizo a su imagen conforme a su semejanza. Y dispuso de ese hombre y de esa mujer establecer un pueblo que le adorase. Y la Biblia claramente nos dice en muchas maneras que nos amó desde antes de la fundación del mundo, que nos hizo su imagen conforme a su semejanza, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para toda buena obra que Él construyó o fabricó desde antes de la fundación del mundo. Ese es Efesios 2:10. O sea, Dios te ama y a veces tenemos un problema de poder entender que el Dios Padre, que el Dios Hijo y que el Dios Espíritu Santo nos ama, porque tuvimos unas experiencias, como no aprendí ayer, sino que me refrescó ayer escuchando un mensaje del doctor Agustín. Venimos con tantos traumas de nuestra niñez, tantas situaciones que tuvimos cuando éramos jóvenes o a través de la vida, de los años que llevamos en este mundo, que entonces partimos de la premisa de lo que yo viví para poder determinar el amor de Dios. Tuvimos un papá maltratante, un papá un tío, la persona que nos crió, y entonces atribuimos esa falta de ese papá a Dios. Es que yo no puedo creer a Dios, yo no puedo amar a Dios como mi papá, porque mira, si es como mi papá. Pero el Dios del cielo nos ama. Dios te bendiga, Andrés, que vi que entraste por ahí.
So, eso es lo primero que quiero decirte. Dios te ama. Y Él, Dios te bendiga. Y Él envió, hay dos grandes mandamientos, dice la palabra en Mateo 22, 37 al 40, dice Jesús le dijo, y es único, y eso es así. Mira lo que dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando Dios le estaba diciendo esto a las personas que le preguntaron, como retándolo, ¿tú sabes esto? ¿Sabes? Era como un reto. De verdad, ¿tú sabes qué dice la ley sobre los mandamientos, los dos grandes mandamientos? Y hay otra vez que lo repite y dice, el amar al prójimo como Dios te amó a ti. Porque cuando venimos, como insisto, cuando venimos de una familia disfuncional, se nos hace bien difícil entender el amor de Dios. E incluso entender el amor de las personas que tenemos cercanos. Porque estamos acostumbrados a sufrir. Desconfiamos. Yo doy gracias al Señor. Mire, todos los días cuando Dios me llamó y me dijo que me había llamado para predicar la gracia. Tu ministerio es de la gracia. Tu ministerio es de la gracia. Tu ministerio es de la gracia. Él me dijo muchas veces en diciembre de 2014. Y yo lo único que conocía de la gracia era que la gracia es el favor inmerecido que tiene Dios por nosotros los pecadores. Ok, escúcheme bien. Nada de lo que tú hagas va a hacer que Dios te ame más. Nada de lo que tú dejes de hacer va a hacer que Dios te ame más. Mire, y voy a llevar esto bien radical. Usted sabe que yo soy radical. Hubo un tiroteo ayer de madrugada en un quinceañero en Alabama. Porque todos eran adolescentes. Y un montón de heridos, casi 20 heridos. Esa persona que hizo eso, Dios lo ama como lo ama usted, mamá, a mí. No la ama menos. Él no ama lo que él hace, el pecado. Pero a la persona, o sea, no importa lo que usted haya hecho, y suena bien fuerte, pero es así, ese es el amor de Dios. Y ayer yo le decía a mi pastor anoche de que escuché un mensaje ayer y me reía tanto porque yo lo escucho todos los domingos en la tarde. Mi servicio es de 11 como a 1 y pico. Y cuando llego a la casa, yo vivo bien cerca de la iglesia. Yo siempre a las 3:30 estoy sentada para ver ese servicio. Pero ayer hice un live más o menos a la misma hora. Solo escuché por la noche. Cuando lo escucho, llamo a la pastora para hablar cualquier cosa. No me acuerdo que estaba preguntándole. Y, oye, pastora, ¿usted sabe lo que yo escuché anoche? Si por ahí alguien conoce una versión, un verso bíblico que dice Dios es amor. ¿Quién quiere completar esa frase de los que están ahí? Si alguien conoce. Dios es amor. ¿Alguno de ustedes conoce esa famosa frase que se repite en las iglesias continuamente? Dios es amor. Ok, mira, ahí hay una persona la milagrosa. Mira lo que dice. Dios es amor. Y la milagrosa dice, y fuego consumidor. Saludito, Alex. Y usted sabe que ese texto bíblico no existe. Que ese texto bíblico la gente lo menciona como si fuese un texto bíblico. Pero no existe ese texto. Y ayer aprendí, escuchando a este pastor, decía, mire, pero como la religión de los otros tiempos, de los tiempos pasados,
era tan legalista y tan condenadora que unió esos textos bíblicos, pero no están en la Biblia. Mire, yo me fui, anoche yo estaba estudiándolo y yo decía, Padre Santo, porque mire, yo he leído la Biblia, pero recordar detalle de cada uno de los textos, mi mente es la de Cristo, pero tú sabes, estoy todavía en la carne. Usted sabe que ese texto bíblico no existe. Sí dice que Dios es fuego consumidor, pero no es en el mismo texto. Y lo tengo aquí. Ok, mire. En primera de Juan 4, del 7 al 9, mira lo que dice. Amados, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Mira lo que dice, porque Dios es amor. Ahí es donde la palabra dice, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahí nunca dice que Dios es fuego consumidor, pero en nosotros tiempos, como aprendí ayer, y hay que compartir lo que uno aprende porque es para conocimiento de todo. Como aprendí ayer, el añadirle que es fuego consumidor como si fuera parte del mismo verso, entonces anula lo anterior. O sea, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Lo que hace es que el fuego consumidor anula que Dios te ama. Y no, güey, José, Dios te ama y Dios te ama. Y sí es fuego consumidor, y le voy a citar los dos textos bíblicos donde lo dice. Para que cojan esa nota y que cuando ustedes escuchen, ustedes corrijan a las personas y digan, no me estés dañando el amor de Dios. Mire, Hebreos, primero vamos a buscar a Deuteronomio. En Deuteronomio 4, Dios te bendiga, Ivette. En Deuteronomio estoy hablando de la frase, Dios es amor. Complétala. Dios es amor. Complétame esa frase, Ivette. Por ahí la milagrosa, exactamente. Y tú sabes que ayer me enteré, como yo te dije, no sé si te dije anoche, o le hablé a la pastora, que ese texto bíblico no existe. En ninguna parte. Yo estoy desde anoche estudiando eso. Lo escuché ayer de Agustín. Y doy gracias a Dios porque esto nos hace ver a Dios de una manera diferente. Que Dios es fuego consumidor, sí lo es. Pero nunca aparece que Dios es amor, pero es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ese texto, si fuera ese texto bíblico, el pero anula el que Él sea amor. Y Dios te bendiga, Edgardo. Dios es amor, period. No le añadas al pero es fuego consumidor porque eso no existe en la Biblia. No existe, hermano. Y yo ayer cuando yo lo oí, yo me quedé como que en Puerto Rico dirían patidifusa y confusa. Y eso viene de generación en generación en generación. ¿Por qué? Porque la iglesia de la antigüedad era tan religiosa y tan legalista que querían ponerle un peso de que Dios es amor, pero tienes que... Y entonces por eso es que hay mucha gente dañada el día de hoy. Y que por todo hace un juicio. Yo le voy a citar, mire, en los textos que dice que Dios es fuego consumido, se los voy a citar ahora. Deuteronomio 4, en el tiempo de Moisés. Moisés está hablando con el pueblo, diciéndole al pueblo, no pueden hacer dioses ajenos, advirtiéndole nuevamente la ley de Moisés, la ley mosaica. Y dice, después que le dice todas las cosas que se supone que ellos hagan, que no hagan ídolo, que no hagan esto, que no hagan otro, dice... Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Eso lo dice en Deuteronomio, allá cuando estaban haciéndole, no lo está diciendo en primera de Juan 4 cuando dice que Dios es amor. Pero la gente unió una parte con otra. A mí me dio esa gracia ayer cuando el pastor Agustín lo dijo, porque él dijo, mire, usted sabe que yo vengo del tiempo donde hacían competencias de textos bíblicos, de aquello, de lo otro. Y usted sabe las veces que yo gané con ese texto bíblico. Y ni existe, padre. Así de ignorante a veces la iglesia, hermano.
que uno sigue repitiendo el disparate que dice otro. Mire, gracias Espíritu Santo. Voy a buscarle otro ejemplo que no es de la iglesia, pero es de la cultura de la iglesia. Voy a buscar un significado aquí de una palabra, mire, para que ustedes se entiendan. Y esto lo hago para que aprendamos. Mire, la gente dice, hermana, ¿por qué no se canta un corito? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Cantes un corito. ¿Usted sabe lo que significa corito? Miren el diccionario. Corito lo que es que no lleva ropa o lleva muy poca ropa. Corito como adjetivo es que es apocada, tímida y vergonzosa. Eso es lo que significa corito. Pero la gente dice una palabra, el otro lo sigue y por ahí para abajo. Yo recuerdo cuando yo me recién convertida, que yo mencioné eso, la pastora que me mentoreaba en aquel entonces me dijo, Marisa, no, se van a cantar un coro. Pero un corito lo que significa es esto. Pero en la iglesia todo el mundo habla del corito. ¿Por qué? Porque ni siquiera se dan a la tarea de buscar lo que significa. Y usted tiene que tener cuidado porque la palabra nos advierte que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ese texto que yo puse, Dios es amor, pero es fuego consumidor, ni existe. Dios te ama. Y yo meditaba cuando escuché eso ayer, eso, wow, porque en el momento que él está predicando, estoy viendo el mensaje, yo rápido busco la Biblia y lo busqué porque yo soy como los de Berea, yo tengo que verlo en la palabra. Y cuando me encontré con eso, me dio un ataque y dice, Dios mío, pero uno repite eso como si fuese un texto bíblico y ni es. Y lo que está quitándole es peso a reconocer el valor de Dios, de cuánto Dios te ama. Y entonces, conforme ha pasado el tiempo, como yo les he comentado, cuando Dios me dijo que tu ministerio es de la gracia, yo no podía entender qué era la gracia, porque lo que sabía era que la gracia es el amor inmerecido de Dios para con nosotros los pecadores. Entonces, cuando ahora conforme ha pasado el tiempo, que yo he tenido la exposición de poder aconsejar, escuchar a las diferentes personas, entonces yo estoy operando en la gracia. ¿Por qué? Porque yo tengo gente que me dice, yo puedo hablar contigo porque tú no me juzgas. Yo no tengo problema con hablar contigo lo que sea, porque mire, si usted va a dar un consejo, pero tú tienes que hacerlo porque te vas a perder. Eso no es la gracia de Dios. Eso no es la gracia de Dios. Es escucharlo sin hacer juicio y decirle, mira, yo sé que tú estás pasando por esta lucha, pero Dios te puede ayudar, porque lo hizo conmigo. Y Dios conoce tu fragilidad, porque la Biblia dice claramente que en nuestra debilidad Dios nos da la fortaleza. Eso es la gracia de Dios. El poder dar un consejo sin tener que juzgar a la persona, sin tener que... Y entonces cada día yo doy gracias al Señor, porque cada día que uno se acerca a Dios o conoce las personas, tiene la exposición de estar entonces uno puede... Qué linda. Gracias, Omaira. Igual tú. Que por cierto, aquí tengo, mira, aquí tengo esa que ven ahí. Miren. Ay. Es la autora de estos libros, mire. Este libro, mira. Todos los caminos conducen a Jehová. Los venden en Amazon. No he tenido el tiempo para leerlo. Y este otro se llama Caminé en dolor, pero vivo en libertad. Estos dos libros, Omaira Santiago en Amazon los consiguen bastante económicos. Esa chica que está por ahí. Ella es escritora, ella es una mujer de Dios también y una autora. Y eventualmente voy a hacer un video. No he tenido el tiempo para leerlo. Empecé un poquito, pero de verdad que no, tengo que sacar el tiempo para sentarme a leerlo. Pero sé que como yo conozco quién tú eres en Cristo, yo sé que tú eres una mujer de Dios. Y que estás trabajando para todos los días ser mejor persona. Pero vuelvo y digo, así que usted no esté repitiendo por ahí para abajo, Dios es amor, pero es fuego consumidor, porque, o si lo va a repetir, lo repita separado, no como si fuese un texto bíblico. Cuando Moisés le da esa advertencia al pueblo en Deuteronomio 4, usted vaya a la Biblia y léalo. Entonces llega al punto donde le dice, porque recuerden que Dios es amor, recuerden que Dios es fuego consumidor.
Sí, búscalo. En Amazon los venden. Y los venden, Omaira, los venden digitales, que la gente lo puede pasar bajar a la tablet. Y entonces, este, Dios le está haciendo una advertencia al pueblo, a Dios, Moisés le está haciendo una advertencia al pueblo, y entonces le dice, Dios es Dios celoso. ¿Qué pasa? En el libro de Hebreos, donde se repite la frase, es en Hebreos 12, que están recordando el tiempo de Moisés. Y lo voy a buscar para que usted pueda ver, porque de esto consiste, de conocer la palabra. Nuevamente, Hebreos 12, sabemos que Hebreos 11 es el capítulo donde está donde está los héroes de la fe. Está buscando el término correcto. Los héroes de la fe. En el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? El capítulo 12 comienza con este texto que dice... Ay, yo tengo esto con volumen. Déjame quitarle el volumen a esto. El capítulo 12 de Hebreos comienza... Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea que nosotros también tenemos alrededor un montón de personas que por la fe han alcanzado cosas, ¿verdad? Por la fe en Cristo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con la paciencia la carrera que tenemos que tener delante. Está hablando continuación del capítulo de la fe. Cuando ya estamos terminando este capítulo 4 dice, dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba, la ley. Si aún una bestia tocara un monte, cuando ustedes recuerdan el tiempo de Moisés, que Moisés subía al monte y bajaba la nube y le hablaba al pueblo de Israel y la gente no podía soportar la voz de Dios y le decía a Moisés, no, sube, tú habla con él, porque ellos no podían ni soportar. Entonces, en el capítulo de Hebreos está hablando de eso, pero está hablando de que tenemos un mediador, un sumo sacerdote, que es Jesús. Y luego dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ustedes saben que cuando Caín mató a Abel, Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Tu sangre habló. Entonces él dice, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo puede hablar para con nosotros? Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, los del tiempo de Moisés, que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta en los cielos. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que se queden las cosas inmóviles. Mire lo que dice el verso 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, vivamos en agradecimiento. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En estos días yo hablaba de la reverencia hacia Dios. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, hoy yo quiero decirte que Dios te ama. Que no importa en el lugar donde tú te encuentras hoy, Él es amor. Siempre, siempre, siempre. Eso me hizo recordar tanto cuando Dios me llamó, cuando yo escuchaba a ese pastor ayer hablando de ese texto que no existe. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Decía, mire, eso no existe. Y era la mentalidad religiosa. Por ahí hay un video que yo hice, a mí no me gusta entrar en contienda con nadie, pero hay momentos en que uno va a tener que, Dios te bendiga, hay momentos donde tú vas a tener que confrontar a la gente por tal o cual razón.
Hay un video que hay una mujer danzando dando vueltas y algo, no sé si fue que se cayó, qué sé yo qué, entonces la gente empezó a debatir, porque si te caíste no eres el espíritu, que por qué usas tacos, que por qué usas esto, bla, bla, un montón de cosas. Y yo lo que comenté fue, mientras ustedes están debatiendo por esas cosas insignificantes, me imagino que Jesús está en el trono preguntando, ¿será que yo morí por eso? O sea, Dios no murió para que tú estés en contienda porque la hermana usa pantalón o usa falda. Dios no murió para que tú estés en contienda porque el hermano tiene tatuajes y aquel no se los cubre. Él no murió por eso. Él murió para salvar almas. Y la alma, sabemos, para salvar tu espíritu y tu alma, ¿verdad? Sabemos que el alma es el lugar donde se depositan las memorias, los recuerdos, los sentimientos, las emociones, la voluntad, los deseos, este, los impulsos, las capacidades, todo eso está en nuestra alma. Si yo te digo a ti, ¿dónde está tu alma? Tú vas a decir aquí en la cabeza, pero tú puedes señalar, tú puedes verla. O sea, la gente está peleando por un montón de cosas que no tienen que ver nada con nuestra alma. Lo que Dios no quiere que tú hagas, el mismo Espíritu Santo te va a poner la convicción para que lo hagas. Pero si tú eres feliz siendo como eres, sé feliz. Sé feliz y deja que los otros sean felices. Deja que los otros sean felices. Porque te estoy diciendo, yo digo, es una lucha continua. Dios te ama. Dios te ama. Y mira lo que dice el libro de Efesios que me gusta tanto. Yo tengo un texto bíblico aquí de Efesios que me gusta mucho. Ok, vamos para allá. Efesios 3. Mira lo que dice Efesios 3, 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y todos los santos somos todos los que hemos recibido a Jesús, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El deseo de Dios es que nos llenemos de Él y que amemos como Él nos ama a nosotros. Y arraigados, cuando Él dice arraigados y cimentados, arraigados es plantados, teniendo raíz en el amor de Dios. Cuando dice cimentado, es fundamentados en ese amor que llevó a Jesucristo en la cruz. Y cuando dice la plenitud del amor de Dios, es alcanzar un estado máximo, perfecto o desarrollado. ¿Sabes? Dios lo que quiere es que todos los días tú y yo nos metamos con el Señor y conozcamos cuán grande es el amor de Dios para con los pecadores, con nosotros. Mire, usted y yo somos pecadores todos los días. En un pensamiento, en cualquier cosa nos separa de Dios. Y nadie tenía la capacidad de ir a la cruz por los pecados. O sea, tenía que cumplir con los 613 mandamientos, preceptos y estatutos. Entonces, ¿cuál es el issue? ¿Cuál es la situación que mantiene tanto la iglesia peleando por una cosa o por la otra? Cuando ya Dios pagó en la cruz, ¿para qué? Para que tú lleves el amor de Dios, como dije ahorita en 1 de Juan 7 al 9. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. So, si yo no estoy siendo empático con mi hermano, yo tengo que autoexaminarme, porque Dios me llama a amar. Y cuando somos parte del cuerpo de Cristo, la palabra dice confesando los pecados los unos por los otros. Yo puedo sentarme a escuchar, como dijo Omaira, yo me puedo sentar a escuchar la situación que tiene Omaira y darle un consejo sabio. Y mientras ella está hablando, yo estoy diciéndole, Señor, dame palabra, ayúdame a ayudarla, porque de eso consiste este reino. Y esto consiste de poder ayudar a los otros a que sean totalmente libres en Cristo. No entren doctrinas por ropa, no entren doctrinas por... Me da pena porque en el comentario ese que le dije, después alguien me contestó, porque yo dije,
Dios murió por las almas. O sea, Dios no murió por... Déjame ver qué dice eso ahí, a ver si puedo. Nueve. Yo no digo que pueda aplicar, ¿verdad? Explicarlo, pero vamos a ver qué dice. Ok. Esto, para yo poder explicar este texto, yo tengo que leer el capítulo completo, hermano. Ok, dice aquí. El 9, el 4. Voy a leerlo para que la gente vea lo que dice el 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por encima de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Bueno, yo tengo que leer el capítulo completo, pero yo no puedo sacar un texto del contexto bíblico, ¿verdad? Hay que ver qué estaba pasando en el tiempo que Dios le da esa palabra a... Este, para poder interpretarlo tengo que leer el capítulo completo, pero si lo saco del contexto, o si me dejo llevar por todo lo que... O sea, por ese texto nada más, está diciendo que, que ponga una señal sobre los intercesores que están clamando por las cosas que está haciendo el pueblo. Como dice Ezequías, creo que 33:20, que dice que está buscando quien alce la voz por la tierra y no consiga a nadie. Dios siempre ha buscado gente que se pare en la brecha por las situaciones que están pasando en el mundo en general. Pero, como yo le decía a una persona, la persona decía, sí, pero mira lo que está pasando en el mundo. Esto está pasando en todas partes del mundo, está pasando todo esto, pero Dios nos llama a ser luz. O sea, Dios no nos... a mí, por ejemplo, me preocupa mucho lo que está pasando en esta nación, en Estados Unidos. Todos esos tiroteos, hermano. El montón de tiroteos que han habido en lo que va del año. ¿Sabe? Masacres. Mire ese que hubo en Alabama, el que hubo en Kentucky, el que hubo en, eh, en Texas, no sé, en un banco, no sé si el banco era en Texas o era en Tennessee, en Kentucky creo que Tennessee. Tiroteos aquí, tiroteos allá, la gente matándose, la gente matándose. No, Dios nos llama a hacer luz y a hacer sal. Yo creo que el trabajo de la iglesia, cuando Dios fue a la cruz, Él dice, por tanto, id. El mandamiento de Dios dice, por tanto, id. Esa teología. Por tanto, id y lleven el mensaje del evangelio de las buenas nuevas a las naciones. Dios nos llama a llevar el mensaje de proclamación de que Cristo vino. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Jesucristo vino a darte libertad y a sacarte de la cárcel, a reconciliarte con el Padre. Dice, hagan discípulos. ¿Sabe? Enséñenle. Después dice, hagan discípulos, enséñenle lo mismo que yo les enseñé a ustedes. Si los discípulos que andaron con Jesús, ¿qué vieron en Jesús? Que peleó con los religiosos, que se puso mal con todos esos fariseos, saduceos y todos esos religiosos. Con esa gente que tuvo pleito. No fue con el pecador. Con la prostituta no fue con la prostituta. No fue con el pecador. No fue con el publicano. Él con esa gente se sentó. Incluso los hizo hasta discípulos. Y lo hizo parte de su genealogía. Entonces, ¿cómo vamos a entender si lo que tú tienes que mirar es al blanco de la soberana grandeza, a Jesús? ¿Cómo fue que Jesús hizo? Van a haber un montón de cosas en el ambiente, pero más importante es predicar el evangelio y alcanzar las almas. A eso nos llamó Dios. Dios no me llamó a sacar un texto del contexto bíblico para... No. Dios me llamó a predicar la palabra de la A a la Z y explicarlo completito. Completito. Para yo, completito.
Así que yo te digo, Dios te ama. Mire, ahora mismo tú decides no amar a Dios, no aceptar el plan, ¿sabes? Lo que Dios te está ofreciendo, que es salvación. Dios te está ofreciendo salvación, te está diciendo, tú tienes que reconciliarte con el Padre, porque en el principio de la creación, el pecado de Adán pasó a todo el mundo y todo el que es de esto va a salir, va a estar separado de Dios. Así que tienes que reconciliarte con el Padre. Y tú decides no reconciliarte. Tú dices, no, a mí yo no voy a hacer esto, yo no creo en eso, papá. Tú te vas a morir y te vas para el infierno. Y allí en el medio del fuego y el azufre, ahí Dios te sigue amando. Tú estás allí porque tú decidiste irte. Él no te va a dejar de amar porque te fuiste para el infierno. Él te va a seguir amando. Por eso es que la Biblia dice, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra. ¿A dónde me huiré de su presencia? Dice el Salmo 139. Si voy acá, si me voy a lo profundo del infierno, allí también está. Él está en todos lados, hermano. Y tenemos que quitarnos la cuestión, es que no, él no puede ir al pecado porque allí están los pecadores, no puede ir al infierno porque allí están los pecadores. Dios está en todo lugar, incluyendo en el infierno. Allá está la presencia de él viendo a los que se quemaron por desobedientes. Pero él no deja de amarlo. No deja de amarlo. Yo nunca me olvido que antes de que mi esposo muriera, yo vivo aquí, mijo. Yo vivo aquí y vivo con la confianza de que, como yo no sé, acuérdate que la única cosa, Andrés, para tú morirte es estar vivo. Y cuando tú te vas a morir, Dios sabe cuándo y cómo y dónde. O sea, uno no puede vivir con el miedo de que yo no voy a hacer esto porque hasta eso no quiere decir que tú te vas a meter a un... En plena guerra vas a caminar por allí como Juan por tu casa. No. Pero uno no puede vivir con miedo. El miedo es de Dios. No te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Uno va hasta donde Dios te permite ir. Yo nunca en mi vida pensé que iba a vivir en los Estados Unidos. Never, ever. Yo viví en Puerto Rico, yo estaba allí, pero Dios me dijo que tienes que mudar. Lo que tú estás buscando está en Estados Unidos, en la Florida. Me habló, yo lo intenté una vez, dos veces, la tercera vez vine y hasta aquí me ayudó el Señor. Cumplo 15 años. En junio 8 cumplo 15 años viviendo en Estados Unidos. Y yo dentro de mis planes nunca estaba vivir en Estados Unidos, pero para cuando tú vienes, o sea, cuando tu vida le pertenece al Señor, y tú tienes que ir a donde quiera que Dios te mande. Si Dios no te ha mandado a venir a Estados Unidos, no venga. Pero si en algún momento Dios te dice, tienes que ir para Estados Unidos para esto, tú coge tu maleta y maleta and go. Porque uno quiere caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero más que otra cosa, hermano, yo quiero decirte hoy, por cierto que si alguien tiene petición de oración, la puede poner. Yo le tiro una fotito y después oramos por usted. Hacemos el paréntesis. Es bien importante yo no entiendo eso y ve, ya no te... Yo lo que le digo a usted es que, ok, sí, claro que sí, ahora, yes, 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 es que ser obediente a la voz de Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos en el tiempo que... La muerte, nadie sabe cuándo se va a morir. O sea, todavía una persona que tiene diagnosticado, un diagnóstico terminal, puede decir, me mandaron 2 semanas para que me muera y pasan 2 meses y tú estás ahí todavía esperando. ¿Por qué? Porque el aliento de vida le pertenece a Dios. Dios puso el aliento de vida en nosotros y después cuando Él retira el aliento de vida, pues se acabó. Por más que traten de resucitarte, se acabó el aliento de vida. Lo que uno tiene que buscar, sobre todo nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, es vivir nuestra vida conforme a lo que Dios desea que lo vivamos, que podamos alcanzar. Yo quiero bajar hoy. Yo tengo que bajar un ratito a la placita hoy, porque dije por la tardecita, es posible que ahorita me vaya a coger un poquito de sol.
tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos para este tiempo, hermano. Es un privilegio que en este tiempo donde las cosas están color hormiga brava, dirían en Puerto Rico, nosotros seamos los que vamos a predicar el Evangelio. Pablo, Pedro, Juan, Simón, el celote, Tomás, etcétera, etcétera, Timoteo. Esa gente quisiera estar en este tiempo predicando a Cristo. Esa gente le gustaría estar en este tiempo predicando a Cristo, porque ellos murieron pensando que ellos se iban con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos los que quedemos seremos arrebatados. Ellos hablaban como que en el tiempo de ellos iba a acontecer eso, pero no ha sido así. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos el privilegio, que si Cristo a lo mejor viene en 2000 años más, a lo mejor, pero yo siento que viene en cualquier momento. Que en cualquier momento viene el Señor. En cualquier momento viene el Señor. Y entonces nos toca a nosotros hacer el trabajo. ¿En dónde es esto? Ok, en México. Eso fue ahora. 7 personas, entre ellas un niño de 7 años. Bendito sea el Señor. Qué triste. Es, ok. Amantísimo Dios Padre, venimos ante tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, reconociendo que en ti es que tenemos esperanza, Padre, y fortaleza. Sin ti nada podemos hacer, fuera de ti nada podemos hacer, mi Dios amado. Yo te presento no solamente las familias estas de México, sino las de Luisiana, las de Texas, las de Tennessee, y todas las familias que durante este tiempo y en todos los tiempos han perdido familiares de manera así violenta, Padre. Dale fortaleza, mi Dios amado. Habrá gente traumada, Padre. Mira esa familia de ese niño de 7 años, mira esa fiesta de jóvenes, Padre. Todos eran adolescentes en Luisiana. Todos esos niños los que murieron, consuela a los padres y los familiares, los que fueron heridos, consuela a los mi Dios, y todavía los que no fueron afectados, que emocionalmente se dañan, Padre Santo. Ten misericordia de las naciones, mi Dios amado. Ten misericordia de nosotros y ten misericordia de las naciones. Sabemos que tú vienes pronto, mi Dios amado. Sacude a tu iglesia, empezando conmigo, Padre. Sacúdenos para que seamos luz y seamos sal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sí, Elena, es así. Es bien triste lo que está pasando en el mundo. Es bien triste, tú sabes. Pero nosotros, la iglesia, necesitamos. O sea, yo creo que el tiempo de orar se acabó. Y seguimos. No es que dejemos de orar. ¿Sabes? Es tiempo de orar, interceder, pero hacer algo. Porque hay mucha gente que está con la postura. Ayer una persona me dijo, por eso es que yo no salgo. Porque por los tiroteos. Pero es que tú no puedes dejar de hacer vida social porque tengas miedo a morirte, porque tú no te puedes escapar de la muerte. Cuando te toque la muerte, donde quiera que tú estés te va a tocar. No te puedes esconder. No te puedes esconder. ¿Sabes? No te vas a meter en sitios altamente peligrosos, ¿verdad? Pero hoy en día tú no puedes decir que hay un sitio que no sea peligroso, porque mire esos niños en la escuelita de Tennessee, un colegio cristiano. Los otros fueron que estaban en el banco, en el trabajo, y allí llegó. Esto estaba en una fiesta. ¿Sabes? Entonces ¿cómo tú vas a vivir encerrado en un closet en tu cuarto? No. No, usted tiene la confianza de que el día que Dios la viene a buscar, no importa cuál sea el método que él utilice, o que sea permitible, ¿verdad? Que tú estés ready para irte con el Señor. Eso es el que tiene que tener uno. Uno tiene que tener la vida asegurada en el Señor. Porque cuándo nos vamos a ir, uno no sabe. Ni cómo tampoco. Ni cómo tampoco. Yo quisiera, ¿verdad? Mi mamá salió de mi casa para una cita médica y llegando a la cita médica se desmayó y murió. Así murió mi mamá. Mi papá se sintió mal. Llegó mi hermano, le dijo, vete a comprarme unas medicinas. Y en lo que él vino, estaba bañadito, sentadito en un muerto.
Así murieron mis padres. Yo tenía una amiga que me decía, yo quisiera morir como tus papás, Marisa, que ellos simplemente murieron. Dios tuvo misericordia de ellos. Murieron jóvenes, pero murieron de una forma que yo no los vi enfermos en una cama. Esa amiga que deseaba morir como mi papá, estuve en una cama ahí. Una cosa increíble, pero solamente Dios sabe. O sea, solamente, pero yo te exhorto, iglesia, que no tengas miedo. Que no, los discípulos, los que anduvieron con Jesús, cuando Jesús lo arrestaron, ellos se fueron a huir, crispín, se desaparecieron con miedo, porque sabían que lo arrestaban a él y tenían que arrestar a... Porque recuérdense que Jesús se veía como que iba a ser el rey que iba a derribar el gobierno romano. Entonces, si él venía con tanta gente, era como un poder en contra del gobierno que estaba gobernando en ese tiempo. Era obvio que lo cogían a él y cogían a todo su ejército y los mataban a todos. Pues, ¿qué hicieron los discípulos? Por aquí es el camino. Las que se quedaron fueron las mujeres y Juan, cerquita, como dije yo ayer. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo, cuando Él se reveló a ellos y cuando le dijo váyanse allá arriba, y dice la palabra que cuando llegó el poder, ellos salieron a predicar. Ellos salieron a predicar y no les importó morir. Y ustedes saben que de los 12 discípulos, de los 11, porque después fue que vino Marcos, excepto Juan, todos murieron con muertes trágicas. Crucificados al revés, como Pedro, los partieron a la mitad, los picaban la cabeza, usted sabe, los decapitaban, los quemaban vivos, los amarraban de las carretas y sacaban la carreta por ahí. Ay, eso es una cosa espantosa. Pero usted sabe que no importaba en la forma en que ellos morían alabando a Dios. Como Esteban, que mientras lo apedreaban, él vio el cielo abierto y a Jesús parado para recibirlo. Esa es la postura que tenemos que tener nosotros. Y con la boca es un mamey. Con la boca es un mamey. Porque yo lo digo y es fácil decirlo con la boca. Es que llegue ese momento donde tú vas a tener que pararte firme y decir, no, usted perdone, pero mi creencia es esta. Y este es el tiempo porque la iglesia ha estado escondida, hermano. Lamentablemente. Tú los ves a ellos hablando lengua, brincando, haciendo alboroto dentro de la casa de Dios, pero no salen afuera. Y hay ciertas personas que salen. ¿Tú viste esa mujer cómo estaba vestida? Mira, ese debe ser un drogadicto, un borracho, por eso es que está así. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Dios nos está llamando hoy a amar. Amar de la misma forma que cuando Él vio lo porquería que yo era, porque voy a referirme a mí, cuando Él vio la cosa extraña que yo era en el mundo, Él me amó y me dijo, como cuando vio a Pablo, es un asesino, dijo Ananías, ¿cómo tú vas a hacer eso? Saulo de Tarso, ese hombre ha matado. Grande instrumento me es para mí. Lo voy a mandar a un montón de sitios. Eso debe estar pensando de ti, de mí ahora mismo. Grande instrumento. Mira donde Dios te... Y mira, yo no sé si Dios está todavía por ahí. Y yo voy a decir esto sin pensar en nadie. Pero si te tiene que meter preso para que adentro de la cárcel hagas una iglesia, allí te va a meter. Ese es Dios. Así es Dios. Así es Dios. Cuando Él te necesita en un sitio. Yo vi un video por aquí en TikTok de una pastora predicando. 9 días presa sin comer. Ella decía en el video. Bien brutal. 9 días presa sin comer. Y yo le preguntaba a Dios por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por último Dios le dijo, porque hubo unos pastores pidiéndome, envía allí a una persona. Y ella predicando dijo, ¿quién es hija de pastor aquí? Cuando vinieron 5. Por ustedes yo estoy aquí presa. Porque cuando Dios te empeña en salvar a alguien, Dios va a hacer lo indecible. Lo que usted tiene que decir es, Señor, heme aquí. Úsame para la gloria de tu nombre. Llévame hasta donde tú quieras. Yo no sé qué tú vas a hacer. Si tú estás dispuesto como
el que fue presidente de las iglesias evangélicas en Costa Rica. Creo que se llama Héctor Castro. Yo lo conocí en mis primeros meses de conversión. Nunca puedo olvidar el nombre de ese señor, Héctor Castro. Él presidió la iglesia evangélica en Costa Rica. Tenía 114 iglesias cuando él lo testificó en la iglesia que yo me congregaba. Y Héctor Castro dijo que cuando él terminando un servicio en una iglesia grande que él tenía, se va a su oficina y le trajeron café. Le iban a traer un café. Y él se sentó ahí a esperar que le trajeran el café y el periódico. Y el Espíritu Santo le dijo, siervo inútil. Él le dijo, pero Señor, mira la iglesia, mira cuánta gente hay aquí, mira cuántas iglesias están de este concilio, Cuando le trajeron el periódico que lo abrió, decía que los indios del Amazonas se estaban perdiendo. Los indios del Amazonas se estaban perdiendo. Entonces dijo, ¿quién predica allí? ¿Dónde están los indios? Eso, cuando fueron mire, yo tengo mis hermanas, la iglesia de mi hermana en Puerto Rico hace muchas misiones. Ellos tienen una obra en Santo Domingo, una obra en Haití, tienen obra en Nepal y en muchos sitios. Y contaba, ellas van a un retiro de misiones, las hermanas van a un retiro que es para preparar a las personas para misiones. Y cuentan que esta mujer que estaba allí cuenta que fue a las Amazonas. Y fueron una vez, cuando volvieron la segunda vez, llevaron ropa interior, llevaron brasieles, panticitos y cositas para las indígenas. Bien, ¿y usted? Para las indígenas. Y allí estuvieron ellas un tiempo. El día que se fueron, según bajaba el río, ellas veían los brasieles y los panty tirados en el río. Ellas los recibieron, pero cuando se fueron los botaron. Dios te bendiga, Sandra. Los botaron. ¿Por qué? Porque eso es cultural, hermano. Si ya están acostumbrados a tener sin brasiel, eso es parte de la cultura de ellos. Dios las va a mandar al infierno a ellas porque ellas adoran a Dios con los senos por fuera. Entienda que hay cosas culturales. Lo que pasa es que la iglesia de todos los tiempos ha puesto dogmas de hombre y ha hecho de esos dogmas unas doctrinas. Y la gente se cree que tú tienes que adorar de tal o cual forma. Porque si de tal o cual forma te adoras, tú eres más santo. Señor, reprende el diablo. El Señor reprende el diablo. No, es que él ya no, cuando él testificó, él es misionero. Ese día, cuando él vio eso, él dejó el concilio y se fue a las misiones. Y él dijo, yo dejé el gabán y dejé esto y me puse una playera, me puse un jean y en tenis me fui a predicar a las Amazonas. Porque él renunció a ese cargo. Y yo nunca olvido, yo sigo orando por él. Y mire, eso fue en el 2009. Hacen 14 años, yo recién convertida. Yo voy a cumplir 15 años de convertida. Y yo siempre me recuerdo de Héctor Castro, Padre, donde quiera que se encuentre, mira a su familia, mira a su matrimonio. Porque cuando Dios nos llama a orar, no es que tú vas a orar hoy y vas a orar mañana y después en 3 semanas te olvidó. No. Dios te llama a interceder. Tú vas a estar constantemente, Padre, no te olvides de esto. Van a ver, mire, en TikTok, miles de oraciones, miles. Porque si yo sumo en los 3 años que yo llevo en este ministerio, son 1,300, 800, son 2,000 y pico, ¿ves? Como 2,000 y pico con las que van a casi 2,600 oraciones han posteado en TikTok. Y yo les recuerdo, Señor Padre, mira cada una de las peticiones que se ponen en el chat de MUEC. Padre, mira las peticiones de TikTok, mi Dios amado, las de reparadoras de grietas, que son las de mi iglesia, las de mujeres de rodillas, que es la iglesia de mi hermana en Puerto Rico, y las de la iglesia tuya en general, mi Dios amado. Pero mira esta, porque hay unos que están en mi corazón, no porque sean mejores, sino porque uno, con el corazón de Dios, con el amor que Dios pone en el corazón de uno se ata a esa persona con el deseo. Yo estoy orando por gente que está enferma de cáncer para que sean sanos. El montón de gente. Yo conozco un montón de gente, pacientes de cáncer, que supuestamente están desahuciados, pero la fecha de expiración de las personas las conoce Dios.
Si a mí el médico me dice, te quedan 2 semanas, yo digo, eso preguntas ahora al Señor, si ese es el tiempo que Dios dispone. Pero va a haber gente que le van a decir, te quedan 2 semanas y se mueren en 7 días porque se ponen tan angustiosos, o sea, creen lo que es la boca, la lengua tiene poder de vida o muerte. Yo sigo declarando vida, Padre, no, yo voy a ver esto. Y vaya, mire, vaya sobre lo que usted escribe. Ayer yo me fui a buscar en mis videos de TikTok y encontré 4 videos que hablaban de sueños que yo, incluyendo el del fruto, que yo decía, wow, Dios, tú estás pasado. ¿Sabe? Hace meses atrás también Dios me mostró en un sueño que un amigo mío de Puerto Rico se estaba bautizando. Amigo salsero. Y yo lo llamé y me dijo, no, estoy yendo a la iglesia, así, 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 con su esposa y los hijos y todo bien chévere. Y yo me puse bien contenta porque yo he orado por la comunidad de salseros con el que yo jangueaba en Puerto Rico. Y entonces hace poco estaba hablando con él y me dijo, no te he dicho algo, me bauticé. Y cuando me lo dijo, yo me puse bien contenta, pero no conecté el sueño que ya Dios me lo había dicho en sueño. Y entonces cuando después al ratito el Espíritu me dijo, ¿te acuerdas cuando te dije que se bautizó? Y yo dije, Señor, esto es tan bueno. Porque Dios nos habla. Hermano, Dios nos habla en el ser interior, a veces nos habla audible, a veces nos habla en sueño. Entonces ayer yo encontré un sueño que fue el de los 3 envases. Yo tenía un envase pequeño, era de 3 materiales diferentes, era plástico, cristal y metal, los envases. Y cada vez el envase era más grande y cada vez tenía más fruto. Yo tenía fruto cortado en cantitos en uno y lo tuve que pasar para otro envase porque no cabía. Y entonces tuve que pasarlo para otro envase porque no cabía. Y todavía después que llené ese bobo hasta arriba me trajeron otro envase grande y ahí me desperté. Y yo decía, bueno, yo voy a dar fruto y es que Dios iba a traer fruto a mi vida. ¿Usted sabe cuánta gente yo he conocido a través de esta plataforma? Y fruto maduro. Yo pido en el nombre del Señor Jesús que Dios, a las personas que han estado, ¿verdad? Follow me, que están siguiéndome, que Dios los levante como un ejército poderoso para el reino de Dios. Que puedan glorificar el nombre del Señor, que puedan predicar la palabra de Dios, que se dediquen a estudiar y aprender. Que por cierto, hoy por la noche yo transmito el culto de oración del Ministerio Una en Cristo. Hoy dirige la hermana Aminta. Y va dirigido a las mujeres de fe, el Ministerio de Mujeres. Los invito los miércoles a las 8 de la noche. Mi iglesia da formación espiritual. A los que cogen la clase en español es de 8 a 9. Estamos en el libro de Nehemías, capítulo 4. Estamos usando el libro de referencia, se llama Pásame otro ladrillo, de Charles Something, en la clase de español. En la clase de inglés, que es de 7 de la noche a 8 de la noche, se está utilizando el Didiqué, que es un folletito de lo que los apóstoles hicieron como si fuera un librito para poder instruir a los nuevos creyentes. Y es gratis, hermano. Después yo voy a hacer un flyer con el número del salón y el que le interese puede entrar. El miércoles pasado para la casa de español entraron 3 de las chicas de TikTok. Entraron 4, pero una se fue porque cumplía años. Pero yo espero que este martes, yo estoy loca porque Andrés pueda entrar a coger esa clase en español con mi pastor. Yo le he hablado mucho de ti. Y tengo un joven que tiene un potencial grande y yo quisiera que entrara a coger la clase para que, aparte de la iglesia que tú estés yendo allá, que tú puedas coger la formación. Mire, yo doy gracias al Señor por la formación espiritual que yo he tenido en mi iglesia. Es la que me permite, primeramente Dios, ¿verdad? Y mi relación con el Espíritu Santo. Pero lo que yo he aprendido en mi iglesia es palabra de Dios. No es malas enseñanzas, no. Es una palabra que nos transforma. Dios nos llamó a ser libres, hermano. Dios no nos llamó. Hoy voy a leer un artículo. ¿Tienen tiempo para escucharme leer un artículo? Yo soy parte de una red de ministros en WhatsApp que me invitó
Titi, bendición. Pero tengo a una chica aquí que, déjame decirle que estoy en TikTok. Y hay un señor que yo estoy loca por conocerlo. Ese hombre escribe, Dios lo usa. Yo estoy loca por ver, me encantaría verlo predicar. Pero déjeme leer yo lo posteé en la página de mi iglesia. Espera un momentito. Del ministerio más bien. Perdón. Es un artículo un poquito grande, pero mire qué interesante. La foto que tiene el artículo es esta, mire. Un preso mirando por ahí para fugarse. Dice: bendiciones, estimados amados. Hoy es el excelente día para dejar la excusa de la falta de santidad que promueve la religión radical y legalista, que solo sirve para poner muros invisibles entre la comunidad y la fe. Dice: anoche disfrutaba con mi familia una película, hasta que se quedó dormido, que una de las hijas quería que viera. Y es una película, esto lo voy a omitir, es una película donde está la transición del papa actual y el papa anterior. De esa película. Me encantó uno de los diálogos entre los dos papas, interpretados por Jonathan Pryce y Anthony Hopkins. Dice algo más o menos así: hemos construido muros separatistas entre la iglesia y los pecadores. Y el otro dice: los muros fuertes son importantes y las líneas que dividen. A lo que Price responde: Marcos 2:17 dice acerca de Jesús: no ha venido a llamar justos sino a pecadores. La piedad es dinamita que derriba muros. Y la persona que escribió el artículo, mira lo que dice: sé que los supersantos solo verán que estaba viendo una película de católicos. No verán los muros que han colocado entre sus recintos religiosos y los de la gente de la iglesia. Dice: muchos dentro del sistema religioso usan como excusa el argumento de una supuesta santidad, de que santidad no tienen, y de santidad no tienen nada, sino de una clara persecución hacia aquellos que no están de acuerdo a ellos. Eso está bien fuerte, ¿sabes? Son personas que predican una religión y si tú no haces las cosas que ellos quieren que tú hagas, tú no estás en santidad. ¿Cuál es tu santidad? Mira lo que dice: no es santidad, es violencia que segrega, que hiere, que ultraja, que divide, que violenta los derechos de la libertad en aquellos que han decidido seguir a Jesús. Pero que los talibanes de la religión, eso está fuerte, los talibanes de la religión le colocan cargas pesadas que son insoportables de llevar. La Biblia lo dice. Le ponen carga a la gente que ellos mismos no pueden llevar. Eso es bíblico. ¿Cuál es tu santidad? Dice: la cual divide matrimonio sentando a los hombres en un lado y las mujeres en otro. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu santidad? La que coarta la libertad de las mujeres y le pone trabas en su salvación al colocar accesorios estúpidos y sin valor salvífico aquellos que quieren de corazón acercarse al Señor. O sea, a las mujeres que le están poniendo tanto límite: mira con pantalla, mira que se pinta de esto, mira que se cortó el pelo, mira que se hizo tips, mira que se cambió el color natural. Dice: ¿cuál es la santidad? La que escoge los versículos aislados de las escrituras para montar una institución rígida y sin vida, donde solo veo, leo y hablo lo que ata y subyuga a los demás. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque sacan un texto del contexto bíblico para un pretexto y crear una doctrina y para que tú crezcas en ataduras y en yugo. El Señor reprende el diablo. Yo doy gracias al Señor porque a mí el Espíritu Santo mismo me sacó de una iglesia legalista, donde yo estuve sufriendo por casi 2 años, donde llegaba a mi casa condenada, donde en vez de ir a la iglesia a buscar paz, llegaba sufriendo a mi casa sabiendo que no iba a llegar al cielo. Porque yo sabía de todas maneras que yo no iba a poder llegar al cielo nunca por todas las normas que me estaban poniendo. ¿Cuál santidad?
la que se inventó el concilio, sálvate si puede, si puede, o la denominación del apóstol tal. ¿Cuál es santidad? La que sin ningún apoyo escritural, escuche bien, sin ningún apoyo de las escrituras, pone grilletes a los asuntos que por la realidad eterna solo impulso por el corazón legalista de un líder irresponsable. Eso es lo que ha hecho. Mira, a mí me da una rabia santa cuando yo veo los religiosos. Y yo digo, Señor, ábrele los ojos, sácale las escamas de la vista para que puedan ver que tu gracia es mucho más de lo que ellos están predicando. Tienen a la gente, una vez el Espíritu Santo me dijo, llama a esta pastora y pregúntale si va a tener a esa gente sentada en yugo. Y yo empecé a reprender al diablo, hermano, pensando que era el diablo hablándome. Y vuelve Dios me dice, Marixa, llama a la pastora y pregúntale si va a tener la gente allí en yugo. Y mire, allí la tiene sentada todavía al día. Eso fue hace como 7 años, 5 o 6 años atrás. Allí está sentada la gente en yugo todavía. Hay que ser bien miserable para hacer una cosa así de la gente. Dice, ¿cuál santidad? La que tiene de millones de seres humanos sufriendo de trastornos obsesivos, compulsivos, al presentarle a un Dios espía y malvado que los tiene atados por dolor, por sus pecados y que solo espera nuestro fallo para crearles más culpa de la que ya tenemos. Hermano, sea libre en el nombre del Señor Jesús. Dios lo ama. Cuando yo leí esto esta mañana, yo decía, Dios mío, porque yo decía anoche cuando escuché al pastor Agustín, mañana voy a predicar del amor de Dios. El pastor llevó un mensaje, mi pastor es Juan Romero, llevó un mensaje también bien brutal y era como símil, pero con 2 versos diferentes. Y yo decía, definitivamente mañana yo tengo que hablar del amor de Dios, porque mire, Dios te ama. Dios te ama. Ahí donde tú te encuentras en ese revolú, Él te ama. Es lo que está esperando, que tú te rindas y te rindas a Él para que puedas alcanzar lo que Él tiene para ti. Dice, ¿cuál santidad? La que dice que la ropa es pecado, pero oculta debajo de la alfombra de la hipocresía, sus basuras malolientes y pecados tan profundos que ni muchos incrédulos cometerían. Mira, esto es en serio. ¿Cuál santidad? Dime cuál, dice el escritor de este artículo, porque la única santidad que conozco es producida por la vida de Cristo, en la vida de los que creen y que no es producto de nuestras fuerzas u obras muertas. El ser humano no produce santidad. La santidad es el resultado de un Dios santo que apartó a su iglesia para tallar en ella la imagen de su Hijo. Hemos creado muros inútiles, barreras estúpidas y vallas fortificadas entre la iglesia y la comunidad por no entender que nuestro trabajo está con gente como nosotros. Pues así como los que no van a la iglesia necesitan gracia, misericordia y perdón, nosotros cada día necesitamos lo mismo. Hoy el reto es dejar la excusa de la falsa santidad que solo crea muros y dinamitar las comunidades, pero con la misericordia, el amor y la gracia de Dios sobre aquellos que lo necesitan. Dios los salvó por gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Porque Efesios 2, yo lo he repetido aquí 20 veces, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos a través de la fe, que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para toda buena obra que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Eso es un regalo que Dios nos da. Dice, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Bendiciones, Freddy Aquino. A mí me encanta. Le digo, ese hombre pone unos artículos, pero fuera de serie. Dios lo usa poderosamente y él ha decidido sacar a la gente de la ignorancia de la ley. Usted no puede pagar la ley, usted no tiene la capacidad para cumplir lo que dice la palabra de Dios, que es la ley. Nunca, porque si usted lo pudiera hacer, usted hubiera ido a la cruz y no Jesucristo. Siempre vamos a fallar. Ame a su prójimo como Dios nos amó. Cuando Dios te miró a ti, cuando Dios me miró a mí, vio una porquería llena de pecado.
Y él dijo, yo voy a morir por Andrés, yo voy a morir por María, yo voy a morir por la voz, yo voy a morir por Enudio, yo voy a morir por ellos porque yo los amo. Por Alex, yo voy a morir. Acepta ese regalo de amor de Dios. Él te amó y Él quiere que ahora tú salgas a amar a las demás personas con la misma gracia, con la misma misericordia y con el mismo amor que Él te dio a ti. No podemos estar haciendo juicio de la vida de los demás. Mire, y ahí caemos todos. Ahí caemos todos. Porque yo he caído ahí en decir, Dios mío, es que no está fácil, Dios mío, Señor. Pero lo bueno de Dios es que Él dice que en nuestra debilidad Él nos da la fortaleza, amado. En la debilidad Él nos da la fortaleza. Juan 3:16, déjeme buscarlo. Juan 3:16 dice que por tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego continúa diciendo, y Él no vino al mundo a condenar, sino a salvar. Entonces, si Dios vino a salvarnos y a salvar a esa persona que tú piensas que debe irse para el infierno, porque mire, yo he tenido situaciones que yo digo, Padre, esos son hijos del diablo por las cosas que están haciendo. Pero es que yo hice un montón de cosas que yo también merecía. Y todavía dice, cuando hay un verso bíblico, dice, en el espíritu que tú operabas antes, ellos están ahora. ¿Sabes? Así como yo le dije el diablo antes, ellos son hijos del diablo ahora, de misericordia, lo que tienes que hacer. Dios te bendiga, Prieta. Dios te bendiga. Desde Dios nos está llamando a amar, a demostrar ese amor ágape que Él sembró en tu corazón y en el mío. Dios te bendiga. A mostrar ese amor para con las demás personas. Dios te bendiga. Ah, ok, tu cita, ¿verdad? Que tienes tu cita hoy. Espero que todo salga bien. Entonces es cuestión de tú amar. Amén. Es amar. Yo no puedo amar a esta persona. Señor, ayúdame a amar a esa persona como tú me amaste a mí. Esa debe ser nuestra oración. Cuando yo recuerdo, ayer mi pastor predicó de la mujer que cogieron el pleno acto de adulterio, ¿verdad? Que él dijo, cuando todo el mundo se fue, él dijo, ¿te fijaste que no hay nadie? Porque todos los demás que se fueron tenían pecado, sin embargo, él era justo, sin pecado, él podía haberla apedreado. Si alguien podía matar la piedra, era Jesucristo. Y él le dijo, vete, yo no te condeno tampoco, vete y no peques más. Entonces, ¿por qué nos cuesta a nosotros hacer lo mismo con nuestro prójimo? Porque no estamos amando con el amor de Dios. Porque mira, tú no merecías ser salvo. Yo no merecía ser salva. Pero por la gracia y por la misericordia de Dios, Dios vio y dijo, es que yo sé que ella tiene esto malo, yo sé que él tiene esto malo, y yo sé que, mira, todos estos pecados, esta lista de pecados le falta antes de que Dios lo mande a buscar, pero yo lo voy a salvar. Yo lo voy a adoptar como mi hijo. Él va a ser parte de mi familia. Utilice ese amor, déjese de tantas reglas. Si usted está mire, yo no le digo a nadie que deje la iglesia, no. Pero si usted está en una iglesia donde le ponen más normas que palabra de Dios, porque mire, yo no puedo pensar, el cristiano es como el bebé, como dice la Biblia dice que algunos van a tomar lechitas porque están recién convertidos. Y va a estar invitándose convivir, se le sacan los gases, así. Pero conforme tú vas creciendo, se supone que tú estés entonces comiendo una papita majada, una chuquita majada, y eventualmente vas a comerte ese steak, tú sabes, vas a poder comer carne. Ese se supone que sea el orden normal, pero mientras tú estés en yugo, tú no vas a aprender, no vas a poder aprender, no vas a poder ser libre como Dios dispone que tú seas libre. Dios nos salvó y lo dice en la palabra. En Juan 8 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Jesús es la verdad. Él te dice, cuando conozcas la verdad, ahí vas a ser libre. Todavía el verso 36 del capítulo 8 dice, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. O sea, te está diciendo, tú vas a poder ser libre, entre comillas, pero hasta que no conozcas al Hijo,
no vas a ser plenamente libre. Y eso es lo que pasa con la iglesia de estos tiempos, lamentablemente, que muchas personas conocen al Señor, aceptan al Señor como Dios y Salvador, pero no tienen una relación personal con Él. Ellos conocen más al pastor y a la doctrina que Él está predicando que a Cristo. ¿Por qué? Porque los pastores no quieren que tú aprendas, muchos pastores no quieren que tú aprendas a depender del Señor, porque mientras tú estés dependiendo de ellos, ellos te pueden manipular. Tú puedes estar predicando un evangelio de la prángana, porque es lo que tú aprendes de ellos. Pero cuando tú te metes con... Eso me pasó a mí. Yo vengo de 50 años de mundo, me convierto en una iglesia bastante saludable, pero me tengo que mudar de Kissimmee a Tampa, y de Tampa me mudé, en cuestión de un año y medio, yo me mudé de Kissimmee a Tampa, de Tampa a Carolina del Sur. Cuando llego a Carolina del Sur, voy a una iglesia totalmente legalista. ¿Qué pasa? Yo vengo del mundo. Me están enseñando porque yo pienso que eso ella es la pastora, ella es la que sabe, eso es la verdad. Pero yo llegaba a mi casa llorando. Yo llegaba a mi casa con unas crisis y mire, yo me acuerdo llorando, le decía, Señor, tú sabes que yo quiero llegar al cielo, pero yo no creo que yo pueda llegar porque son demasiadas reglas. Y yo sé que yo voy a fallar en una. Y yo tenía esa condenación, hermano. Yo llegaba el montón de veces, yo llegué un domingo a mi casa llorando, aguantando el llanto en el carro, y cuando llegaba a mi casa empezaba a llorar, a llorar, a llorar y a pedirle perdón a Dios nuevamente. Estoy, Dios mío, Señor, perdóname porque tú sabes esto. Y era con una condenación y una culpa y un resentimiento y era, ay Dios, una cosa horrible. Pero como yo me pasaba hablando con Dios y tenía esa intimidad, el Señor empezó a llevarme a través de la palabra. Entonces yo no tenía quien me contestara porque ella era una religiosa. Pero Dios lo que hizo fue que envió una pastora de Puerto Rico que vino a visitarnos. Y ella se conectó conmigo. Y después ella me dio el teléfono. Y un día yo la llamé y yo dije, pastora, yo tengo una duda por esto. Ella me dijo, vete, lee sobre el legalismo, me dijo ella. Cuando yo me fui a buscar en los medios sociales sobre el legalismo, que yo dije, ay, Dios mío, entonces esto no es así. Entonces yo le dije, Señor, yo no sé qué tú quieras conmigo, pero entre una cosa y otra le digo, mire, esa pastora fue a visitar la iglesia una sola vez. No volvió nunca más. Entonces, cuando ya Dios me abrió los ojitos y me dijo, una vez yo me acuerdo yo arreglándome para ir a la iglesia. Mire, yo tengo 65 años. Para ese entonces yo tenía como 50 y poco. Tenía, sí, como casi 51 por ahí. Yo me veía 3 veces más vieja que lo que me veo hoy. Parecía una... Y ahí hay videos, por aquí hay videos. Ah, que parezco una vieja, que qué sé yo qué. Sí, pareces una vieja. Pareces una vieja loca, por eso el marido está mirando a las más jóvenes. O a lo mejor está mirando a una más vieja que tú, pero que está mejor arreglada que tú misma. Dígame usted si Dios quiere que tú tengas que vestir como una anciana para que tu marido tenga que estar mirando a la mujer ajena. Eso es del mismo infierno, hermano. Usted se arregla bien. Yo no estoy hablando de que tiene que ponerse una minifalda, ni tiene que ponerse los senos por fuera, ni un escote. No, no es eso. Usted vista bonito para su esposito, para usted, bendito Dios. Pero no esté vistiéndose con... Mire, yo he visto mujeres ropa con unas faldas anchas que parecen como una sombrilla cerrada. Y yo digo, Señor, ten misericordia, bendito, que ya están en esa plena ignorancia. Y mujeres bellas, pero parecen ancianas. Parecen ancianas, no, Dios no quiere eso. Arréglese para su esposo, arréglese para usted mismo. Yo no sé, la Biblia dice que cuando Dios cogió una mujer allá y la cogió, la vistió. Mire Estel, cuando Estel fue donde el rey, la competencia esa que hicieron con ella la ataviaron, la pusieron bella. La arreglaron a Estel. Estel no fue así con el look que llegó, ¿no? Ella la arreglaron y le pusieron prenda y le pusieron adorno. Todavía cuando Abraham envió a buscar esposa para Isaac, Dios te bendiga, María. Cuando Abraham mandó a buscar esposa a Isaac, que él mandó un montón de prendas y collares y anillos y cosas para que ella se arreglara para su esposa. Entonces, ¿de dónde sacan que la mujer no se puede arreglar? Si la misma la Biblia lo dice. Lo que tú no vas a estar, cuando Pablo habla cuando Pedro habla con vestidos ostentosos, lo que está hablando es de las prostitutas que se convertían, que venían con tanto atuendo, tú sabes. Tú no tienes que tener un montón de cosas para verte bien. No.
Pero tampoco te vas a poner que parezcas una anciana cuando tú eres una mujer joven o una mujer madura que tú quieres verte bien. Y a mí lo que me da es pena. Pero hoy, sobre todas las cosas, quiero decirte que Dios te ama. Él te ama con todo su corazón y que ese texto bíblico que la gente repite como si fuese un texto, Dios es amor, pero es fuego consumidor, no existe, es hecho por el hombre, no aparece en la Biblia, búsquelo. Aparece Dios es amor en primera de Juan 4, el verso 8. Dios es amor y los que conocen a Dios aman. La parte que dice que Dios es fuego consumidor aparece en Deuteronomio 4:24 cuando Moisés le estaba repitiendo la ley al pueblo de Israel y decía, recuérdense, no pueden tener ira porque este Dios es fuego consumidor. No se acuerda que consumía a la gente. Pásame esta familia, llévalos allá y ¡fup! Abrió la tierra y se los llevó a todos. Él consumía lo que estaba mal en el tiempo de la antigüedad. Y ese texto bíblico que es consumidor aparece en el Antiguo Testamento. Luego se repite en Hebreos 12, advirtiendo, si cuando en el tiempo de Moisés pasaba esto, ¿cuánto más va a pasar ahora cuando tú ofendas al Dios del cielo? Y la sangre que se derramó. Recuérdate que Dios es fuego consumidor, pero no este verso con el otro. Lo aprendí ayer y lo estoy compartiendo. El pastor Agustín lo dijo y yo me quedé como que, déjame investigar esto. Y me fui a la palabra a buscarlo. Así que tú riega la voz de que Dios es amor y que Dios te ama. No importa lo que tú estés haciendo, rabiosa, funfuñona, aquello, lo otro, te ama igual. Te vas a ir para el infierno, allí en el infierno te va a amar igual. No tienes problema con amarte. Él no ama el pecado. Él aborrece las cosas que hacemos incorrectamente. Pero los que tenemos la gracia de Dios, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que hemos sido perdonados pasado y presente y futuro, cuando hacemos algo mal, vamos al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Nos acercamos al trono de la gracia confiadamente, de manera confiada. Nos acercamos al trono de la gracia donde recibimos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Conseguimos la gracia y le pedimos perdón a Dios. Cuando yo hago algo mal, mire, yo no puedo aguantar. Yo digo, Señor, yo hice esto. Yo soy de las que si dije algo que yo siento como un peso de que no debía haberlo dicho, yo cojo el teléfono y llamo a la persona. Mira, me siento de esta forma. ¿Por qué yo lo hago? Porque yo no quiero darle espacio al enemigo que yo haga un mal comentario y yo me piense que estaba bien dicho y que después entonces viene otro mal comentario y cuando yo venga a ver hay una brecha. I don't want to do that. Yo no quiero hacer eso. Y no es que iba con condenación. Yo soy libre en Cristo Jesús. Pero yo quiero que mi papá cuando me vea allá arriba, que está sentado viéndome todo el tiempo, diga, ay, a mí me gusta esa nena, porque esa nena mete las patas y se arregla rapidito. Eso es lo que yo imagino que él dirá cuando nos ve. Así que recuérdese, Dios te ama y te ama al punto de que envió a su único hijo, just one, único hijo. Lo envió a morir por ti. Espérate un momento. Ya así consigo ese verso que me vino a la mente. Espérate. Ah, mis batallas. Déjame ver si aquí está. Dice aquí, porque en el caso de los que fueron una luz iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos príncipes. No, esto no es. Ok. Permítame en un momento que estoy buscando un texto y no lo encuentro. Déjame buscar aquí, espérate. Voy a leer un Hebreos 13.
oración por la familia de aquí de Tampa, Hillsborough, donde hubo un fuego y murieron 2 niños y un adulto. Bendito sea el Señor, Ivette. Espérate un momentito. Eso acaba de acontecer aquí, Ivette. Wow. Padre Santo, Dios de misericordia, venimos con corazón contrito y humillado, venimos ante tu presencia. Padre, nos cubrimos con tu sangre y pedimos perdón, mi Dios amado, para venir a tu presencia por cualquier pensamiento raro, mi Dios amado. Padre, mira esta familia, mi Dios amado, que acaba de perder unos niños. Consuélalos, Padre, consuélalos. Tú eres el Espíritu Santo, es el consolador. Sé tú, mi Dios amado, teniendo cuidado de los sobrevivientes y dale consuelo a esos padres, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Qué triste. Sí, de verdad que sí. Esto es un ataque bien brutal. Yo digo que el ataque de Luciana fue directo porque eran todos jóvenes. O sea, más de 20 y pico de personas en un tiroteo y que todos fueran jóvenes, adolescentes. Eso se ve a los jóvenes que tienen que tener mucho cuidado. Ok, voy a leer acá. Hebreos 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedarán ángeles. Acordad de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos vivir confiadamente. Yo le decía ayer a Cari, yo decía, no hay que coger lucha porque... Sí, claro que sí. Yo le decía a Cari, mira, hay que guardar para los tiempos que vienen por ahí, vienen tiempos difíciles y necesitamos ser sabios. Ok. Vamos a orar. Amantísimo Padre Santo, Padre bueno, Dios de misericordia, te damos las gracias, mi Dios amado, por el privilegio de venir a tu presencia y presentar, Padre, lo que dice la López, pidiendo oración por su matrimonio, Padre. Tu palabra dice en Lamentaciones que un cordel de 3 hilos difícilmente puede ser roto. Sé tú el centro de este matrimonio, Padre. Sé tú gobernando, mi Dios amado, en este hogar, Padre. Mira, ella también pide, o él pide por sus propósitos eternos, mi Dios. Tu palabra claramente nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para un buen futuro y una buena esperanza. Tú creaste a esta persona con un propósito divino, revélate y llévala de la mano, porque no sé si es hombre o si es mujer. Llévala de la mano, Padre Santo, a que lo cumpla ese propósito en Cristo Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Sí, lo vi, mujer, nena. Pues, ok, vamos a seguir orando por ti. Yo tiro la foto porque después esto pasa al Ministerio de en Cristo, que ellas siguen orando por ti y creyendo al Señor para los milagros. En este tiempo hay mucha situación con los matrimonios, bendito sea el Señor, pero usted aparece en Lamentaciones, creo que 4:12. Déjame ver si es eso. Lamentaciones 4:12. Según churchofjesuschrist.org, 12 nunca los reyes de la... Espérate. Eclesiastes 4:12. Yo estoy confundiendo esto. Mira, Eclesiastes 4:12, qué bueno que lo busqué. Dice, y uno solo puede ser atacado y vencido, pero dos, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar.
Y 3 son mucho mejor, pues una cuerda de 3 hilos difícilmente se puede romper. Así que oramos que lo que los unió en el momento que ustedes se unieron, sea que lo que los sostenga y que Dios sea el centro. Alabado sea tu nombre. Que Dios sea el centro del matrimonio de ustedes. Dice, a tu embarazo de 11 semanas lo perdiste. Ay, cuánto lo siento. Cuánto lo siento. Pero oramos, ¿verdad? Que dentro de la reconciliación, si es que están en un proceso complejo, que si está dentro del plan de Dios, que te permita nuevamente quedar embarazada, que tengas una niña o un niño hermoso que puedas criar dentro del reino de Dios. Dentro del reino de Dios, porque hermano, las cosas no están como cuando empezaron, de verdad, como dicen en Puerto Rico, las cosas están bien difíciles y necesitamos, y necesitamos, y necesitamos, y necesitamos, necesitamos acercarnos más a Dios, parecernos más a Él, predicar más el Evangelio, tener más empatía con los vecinos, ser más luz, ser más sal. O sea, ya la luz de Cristo está en nosotros. Y yo imagino que en el nombre del Señor Jesús Dios nos lleva, porque Dios tiene propósitos con nosotros. O sea, Dios nos puede llevar al supermercado simplemente para darle una palabra a cualquier persona. Dios nos puede llevar a una clínica para poder testificar de las grandezas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pues que esa situación que tú estés viviendo, López, sea para glorificar el nombre del Señor, que en un momento tú puedas pararte y decir, yo pasé esta situación en mi matrimonio, yo perdí un bebé de tantas semanas, pero Dios se glorificó en mi vida y en la vida de mi familia, y míranos hoy. Ese es el deseo mío, ¿verdad? Y yo entiendo que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Pues yo los voy a dejar hasta aquí, hermano. Yo los amo mucho, voy a orar por todos ahora mismo para despedirnos. Le doy las gracias por sacar ese tiempo para estar, ¿verdad? Aquí, y recuérdese, Dios es amor, pero es fuego consumidor, no existe. Ese beso bíblico no existe, lo aprendí yo ayer, bendito Dios. Yo bien rara vez lo repetía porque yo siempre hablo del amor de Dios. Siempre hablo del amor de Dios. Como le dije, primera de Juan 4, del verso 7 al 10 habla del amor de Dios, pero el verso 8 específicamente dice que Dios es amor. En Deuteronomio 4:24 habla de que Dios es fuego consumidor y Dios celoso, porque Moisés estaba repitiéndole los mandatos, preceptos y estatutos y dejándole saber al pueblo de Dios. Bendito. Y es claro, pero ese está en la presencia del Señor. El día que Dios nos mande a buscar, allí tú lo vas a conocer. En el nombre del Señor Jesús. Él está en la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Y ahí tú vas a ver ese niñito allí, esperándote allí, que el día, cuando llegue el día, cuando te mande a buscar el Señor, o cuando nos vayamos todos como iglesia, allí lo vas a conocer. Yo tengo un nieto allá arriba. Yo tengo un nieto. Y me vine a enterar hace como 5 años atrás. Me vine a enterar hace poco. Y yo tengo sobrinos allá arriba. Sobrinos que no nacieron. Así que así pasa. Y vuelvo y digo, Deuteronomio 4:24, cuando Moisés estaba repitiendo al pueblo, y se repite después en Hebreos 12, versículo 29, cuando dice que Dios es un Dios, fuego consumidor, refiriéndose a que si cuando en aquel tiempo del Sinaí bajaba la nube y la gente se ponía temblorosa y con miedo y demás, y consumía a la gente, la presencia de Dios, cuánto más hoy que se derramó la sangre del Cordero perfecto. Dios puede consumirnos y por su gracia estamos aquí. Así que recuérdese, ayude a la gente a que predique el evangelio de la palabra. No permita que una ley lo mantenga preso de dogmas que ni existen. Sea libre en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Santo, Padre bueno, Dios de misericordia, vengo ante tu presencia en el nombre poderoso del Señor Jesús, dándote las gracias por este espacio que tú me has permitido compartir con este pueblo, mi Dios amado. Yo te pido, mi Santo Padre, que seas tú guardándonos
Padre, las salidas y las entradas, guardándonos de todo peligro, Padre. No solamente a nosotros, sino a los nuestros, a tu iglesia, a los que se van a convertir hoy, Padre, y al pueblo en general, mi Dios amado. Mira cómo están los tiempos donde hay tantas matanzas y tantas cosas pasando en el mundo, mi Dios. Pero yo te pido que las personas que se vayan a despedir de este mundo hoy, le llegue el rayito de luz y griten, sálvame, Señor, aunque sea lo último que salga de su ser, y que vayan a tu presencia. Arrebátale, Padre, las almas al mismo infierno. Que en esos eventos violentos, que sean jóvenes, niños o ancianos, que sean salvos en tu nombre, Padre, que es lo importante, la vida eterna. Esta vida es efímera y dura un poquito tiempo. La próxima es eterna, mi Dios. Ten misericordia para con nosotros, sé tú siendo la provisión de cada uno de nosotros. Restaura los matrimonios, salva al perdido, sana al enfermo. Bendice a tu pueblo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios te bendiga, Alex. Y de verdad que muchas gracias. La gloria y la honra sea para el Señor. Les amo mucho y se me cuidan y los veo mañana. Bendiciones.